Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios. Es un privilegio que Dios nos da de poder compartir su palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar de Dios, nadie se burla. Y vemos el libro de Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. ¿Qué es la palabra burlarse, pastora? Significa reírse de una persona o de una cosa de manera malintencionada, en especial para ponerla en ridículo y en oprobio. La palabra oprobio produce deshonra, vergüenza pública. O sea, cuando una persona se burla de Dios, está poniendo a Dios en ridículo, en burla. Así es. Cuando una persona hace cosas indebidas, siendo creyente, lo primero que va a hacer el enemigo dice que es cristiano, dice que es cristiana, y mire lo que está haciendo, mire lo que hace. ¿Qué están colocando? En ridículo a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Así es. Y dice la palabra del Señor que el que siembra de la carne segará corrupción. ¿Qué significa la palabra corrupción? De la palabra griega que traduce degeneración. Como sucede a los alimentos descompuestos, así pasa con el pecado. Siempre corrompe. Y si no se enfrenta, siempre conduce al empeoramiento progresivo del carácter de una persona. Entonces vemos que los alimentos se descomponen. ¿Qué pasa cuando un alimento se descompone? Se daña. Ya no sirve, ¿cierto, pastor? Claro, se daña, no sirve para... Y empieza a oler a feo. Así pasa con el pecado. Entonces, si la persona no lo enfrenta y no lo reconoce, entonces va a ir afectando poco a poco a esa persona y lo que está haciendo es que está sembrando corrupción. Entonces vemos que muchas personas están dando un mal testimonio, un mal ejemplo, y se están burlando de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado va a ser muerte. Así es. La muerte física y espiritualmente la persona puede perder su alma, su salvación. Así es. Pero vemos que Dios quiere darnos vida eterna y Él quiere que nosotros andemos en rectitud en sus caminos. Así es. Y le pedimos a Dios que nos ayude a hacer su perfecta y bendita voluntad. Así es, pastor. Y dice Gálatas 5, 16, 19. Digo pues, anda en el Espíritu. Aquí está Espíritu con mayúscula. Entonces, si nosotros no queremos sembrar para la carne, debemos andar en el Espíritu. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la carne desea, pide cosas. Claro. Pero el que anda en el Espíritu, le queda más difícil satisfacer la carne. Es correcto, sí, porque la carne pide trago, maldad, placeres, baile, música. Eso pide la carne. Sí, mirar cosas que quizás a Dios no le agradan, la pornografía, ¿sí? Muchas cosas. Y dice la palabra del Señor allá en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, Él vino a morar en nosotros. Amén. Entonces por eso es que se oponen entre sí, la carne y el Espíritu. El Espíritu va a rechazar las cosas de la carne, va a rechazar
Así es. Entonces dice acá el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Miremos lo que encontramos acá. Todas estas cosas que adulterio, fornicación, ¿dónde lo encontramos? En la música, en el baile, en las discotecas. Entonces, estos son los deseos de la carne. Pero Dios dice que seamos guiados por la presencia de su Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados por la presencia del Espíritu Santo, nunca vamos a buscar que nuestra carne se complazca de este pecado. Siempre vamos a buscar la presencia de Dios en oración, en clamor, en leer su palabra y en salir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y vemos acá 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, al Señor dice en su palabra que antes algunos hacían todo esto, pero que ya somos lavados por su sangre. Ya habéis sido santificados, o sea, nos lavó con su sangre. Y nos santificó para Él. Nos apartó para Él. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el Señor Jesús se llevó nuestro pecado, se llevó nuestra inmundicia a través de su muerte en la cruz. Amén. Y cuando Él resucitó, nos resucitó a nosotros a una vida nueva. Por eso dice el Señor, no traigáis a memoria las cosas antiguas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amén. Si la persona era fornicaria, era adúltera, ya eso era en un tiempo. Ahora ya está en Cristo Jesús. Ahora tiene que hacer que la voluntad del Padre, no la voluntad del mundo. Así es. Entonces vemos que el desobedecer a Dios es burlarse de Él. Claro, amén. Porque si yo tengo fe en Él, yo amo a Dios, creo en su palabra, le obedezco por fe. Amén. Aquí vemos una historia del rey Saúl. Ajá. Dios le da una orden que vaya y mate a los amalecitas, a todos, que no dejen nada, ni hombres, ni mujeres de pecho, ni vaca, ni oveja, todo. Pero ¿por qué Dios le mandó que lo hiciera? Porque era una generación de nefilines, que hacían lo malo ante los ojos de Dios, y Dios no quería que esa generación siguiera, que avanzara, porque iba a ser un problema. Iba a ser un problema más adelante. ¿Sí? No es que Dios sea malo, sino que Dios no quería que se perpetuara esta generación de malvados. Ajá. Y 1 Samuel 16, 14 al 18 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué pasó aquí? La desobediencia a Dios
el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Dios quería que el reinado de Saúl fuera perpetuo, que lo siguieran sus hijos de generación a generación, pero Dios se apartó de él por desobediente. Así es. Y vemos, pastor, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía en momentos específicos para un propósito específico con personas específicas. Amén. Pero en este tiempo, en el nuevo pacto, en nosotros los hijos de Dios, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Él no se va. ¿Qué es lo que pasa? Contristamos al Espíritu Santo. Amén. Así es. Entonces mire que Dios en su infinita misericordia y amor, Él antes de un juicio, Él habla a través de sus profetas. Hoy Dios te está hablando a través de su palabra. Amén. Porque dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios quiere hoy corregirte en lo que estás haciendo mal, en lo que te está apartando de Dios, en lo que está satisfaciendo los deseos de la carne. Y Dios dice en su palabra que Él al que ama, disciplina, pero para provecho. O sea, Dios no quiere castigarnos porque Él nos ama, pero sí nos disciplina. Y la gente a veces ve esto como un castigo de Dios y no es así, porque Dios quiere darnos algo mejor, porque Él sabe que estamos actuando mal y Amén. quiere corregirnos. Y Hebreos 12, 1 al 11 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos acá que en el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos acepta como hijos, nos da la potestad Amén. de ser hijos de Él y nos lavó con su sangre, nos justificó. O sea, todo el pecado cayó sobre quién, pastor. Sobre Él, sobre el Señor Jesucristo. Ya estamos lavados. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos cometiendo algún error, alguna falta, es como uno como padre. Si Claro, un Él hijo, nos disciplina. si usted ve que su hijo se está equivocando y él no obedece, entonces usted lo disciplina, pero esa disciplina va acompañada con amor. Claro. Y es para corregirlo. Así es Dios. Para corregirnos, para que seamos mejores y podamos disfrutar de todas Porque las Dios no bendiciones. quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Así es. A eso vino Él, a salvar la humanidad.
En la cruz del Calvario dio su vida por ti y por nosotros. Así Nos es. lavó con su sangre preciosa y nos libró de toda obra de tiniebla. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros andemos en su voluntad y participemos de su santidad. Amén. Y dejemos de satisfacer las obras de la carne, que ya las leímos, y que andemos en el Espíritu. Y si tú estás haciendo algo malo, que te estás burlando de Dios, es el tiempo de arrepentirte. Y que Así no vaya es. a venir disciplina sobre ti y sobre tu casa. Así es. Entonces, esa era la palabra que teníamos Amén. para hoy, que el Señor permitió que les entregáramos esta tarde para la gloria de Dios. Entonces, sepa que Dios te ama, que el Espíritu Santo está contigo y que Él quiere corregirte. Amén. Entonces, muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. También les recordamos que si esta reflexión edificó su vida, Dios le habló, regálenos un like, comparta esta enseñanza con otros que sé que necesitan la palabra de Dios. Amén. Y si no te has suscrito, ahí aparece en el canal de YouTube, le das clic donde dice suscribirse y ya quedas suscrito. Amén. Bendiciones para Bendiciones. todos. Así de sencillo, ¿no? Bendiciones. Amén.